su gran trabajo en La Haya. Yo he sido testigo del concurso internacional que organiza en La Haya y le decía a él mismo, los alumnos que participan en ese concurso nunca lo olvidan. Forma parte de unas de las experiencias más importantes de carácter personal y profesional que han vivido a lo largo de toda su carrera. Esto ha sido gracias a este gran hispano que es Héctor González. Héctor, sé bienvenido a esta que es tu casa. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias primero a todos los asistentes a la charla de hoy, a la conferencia de hoy, por haber estado hasta la hora en que hemos comenzado, un poco más tarde de lo previsto, sobre todo porque sois todos buenos amigos, entonces siempre da gusto encontrarse aquí cada vez que llegamos a Madrid con buenos amigos, darle las gracias a Jesús, que siempre pues, nos apoya y hace lo posible porque organicemos estos eventos aquí en la Universidad de San Pablo CEU. Ya llevamos varios años organizando actividades y bueno, pues vamos a tratar el tema de hoy, lo vamos a grabar, ¿verdad? Para que podamos después pues poderlo dar a conocer pues fuera de esta universidad en Iberoamérica. Y la idea es que hablamos de mecanismos de transición, con un foco en Colombia y en particular en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo no me gusta hablar de justicia de transición, en ninguno de mis libros hablo de él. No me acaba de... A ver, esa es la campana, con lo cual ya dije que no hablaba de justicia de transición y tocó la campana, con lo cual quizá es el momento de dejarlo aquí. ¿Y por qué no hablo de justicia de transición? Porque yo entiendo que las transiciones son procesos de naturaleza política en la que en el fondo hay una serie de aspectos relacionados con no solamente la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino medidas de carácter social, político y económico que se toman es como un paquete en su conjunto, y en el que desde el punto de vista de la justicia lo que se hace no es satisfacer los derechos de las víctimas, es reducirlos, y hay que ser claro en esto, se reducen en materia, sobre todo, de justicia y en materia de reparación. Y lo mismo pasa con los deberes de los Estados. Los deberes de los Estados se reducen también. Entonces nos encontramos con que los procesos de transición en muchas ocasiones, vamos a ver aquí, un ejemplo típico es esta propuesta de Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se habla de que el fin fundamental de la misma es satisfacer de los derechos de las víctimas y desde luego ese es el último fin que puede tener, en el sentido de que lo que se hace es reducirlos. El fin es consolidar la paz. Los mecanismos es proveer unos mínimos, pero esos mínimos no son los derechos que en situaciones normales atribuye el derecho internacional, ni en materia de justicia ni en materia de reparación, en particular. Bien, vamos a analizar un poquito la diferencia entre mecanismos judiciales y mecanismos extrajudiciales. Y luego vamos a ver una cosa que creo que es importante, y es que con verdad, justicia y reparación no es suficiente. No es suficiente. O abordamos las causas objetivas de los conflictos, es decir, o abordamos las causas sociales, políticas, económicas, con una serie de medidas en cada uno de estos ámbitos, o la violencia no va a reducirse, no va a limitarse. Y aquí es donde vienen las voluntades de las partes negociadoras de querer realizar, ¿verdad?, el compromiso necesario y de querer pegar el precio necesario para poder hacer los ajustes económicos, los ajustes políticos y los ajustes al modelo social, para que realmente a medio o largo plazo podamos tener una limitación en los niveles de violencia, que en el fondo es de lo que estamos hablando. Porque no es simplemente poner la etiqueta, no hay conflicto armado, pero tenemos violencia organizada de niveles mayores o superiores a los que existían antes del conflicto. Pues veamos hoy cómo está Sudáfrica, por daros un ejemplo, podemos ver cómo está Honduras, o El Salvador, o Guatemala, países todos ellos que han pasado por procesos de transición, ¿verdad? Y donde, lógicamente, al no haberse adoptado las medidas necesarias, pues nos encontramos con que los niveles de violencia, que llamamos criminalidad organizada, son superiores que aquellos que existían en el momento en el que nos encontrábamos en un conflicto armado. Por tanto, la clave no es quitar la etiqueta conflicto y cambiarla por criminalidad organizada, sino limitar la violencia real que existe en un determinado estado. Bueno, sobre esta pequeña introducción, pues vamos un poquito a ver el tema de Colombia. En el tema de Colombia vamos a centrar la charla en el comunicado de prensa que emitió el gobierno y las FARC el día 23 de septiembre del año 2015. Nos vamos a basar en un comunicado de prensa porque no tenemos un texto oficial.
no existe un texto oficial después de 2 meses, casi 3, y por lo tanto lo que tenemos es este comunicado de prensa. Ha habido otras aportaciones por medios de comunicación, pero este fue un comunicado que emitieron conjuntamente los representantes del gobierno y de las FARC. Por tanto, es lo más preciso que tenemos en este momento. El resto, por lo tanto, lo que hablemos aquí pues está siempre sometido al hecho de que efectivamente pues no conocemos el texto en su integridad. Y, lógicamente, las interpretaciones que hagamos de las ambigüedades espero que puedan ser resueltas o que aparezcan resueltas en el texto definitivo que en los próximos meses pues se supone que aparecerá y que todos podremos conocer bien. Todos los que estáis aquí conocéis bien el conflicto en Colombia, es un conflicto antiguo, de hace mucho tiempo. A raíz de los informes que ha habido sobre la verdad, el informe Basta ya del 2013 y sobre todo ahora el informe de la Comisión para la Historia del Conflicto Armado y las Víctimas, pues hemos tenido la oportunidad de encontrar verdades alternativas y vamos a volver a eso. Porque una cosa que es interesante de lo que se ha hecho en Colombia es que no hay una verdad. El último informe tenemos 14 académicos, 12 de ellos escribiendo 12 informes distintos, con factores completamente diversos, ¿verdad? Y luego tenemos 2 ponencias, es decir, ni siquiera un ponente, o pudo haber, digamos que un consenso en cuanto a lo que se podía extraer de esos 12 informes alternativos, sino que hubo 2 ponencias totalmente distintas. Por una parte, tenemos una ponencia del señor Pizarro, que fue embajador de Colombia en La Haya, y por otra parte tenemos una ponencia de un profesor de Sociología de la Universidad Nacional, y la forma en que ellos abordan los 12 estudios hechos por académicos no tiene ningún parecido. Son 2 ponencias completamente diferentes, como lo son los 12 artículos que se pueden leer a continuación. Y eso ya nos pone en un punto de vista muy interesante. El punto de vista de partida es que la verdad es plurifónica. No hay una verdad. Hay diferentes aproximaciones a lo que sucedió, hay diferentes factores que contribuyeron y donde luego, dependiendo posiblemente de la formación de cada uno de los escritores, de los académicos o de quienes están trabajando, de su formación, ¿verdad? E incluso también posiblemente de su perspectiva sociopolítica y económica, pues se da prioridad a ciertos factores frente a otros. Lo interesante de este informe que ha hecho Colombia es que todos los factores están allí. Si uno se lee los 12 trabajos, uno ve cuáles son los factores que han contribuido. Ahora, luego es trabajo de uno el determinar subjetivamente cuáles creen que han sido aquellos que han tenido mayor relevancia y cuáles han tenido menor relevancia. Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Tenemos algunos trabajos que comienzan hablando del conflicto armado en Colombia desde la época de los 80, ¿verdad? Y inmediatamente enlazan la causa del conflicto armado con el narcotráfico. Y después del narcotráfico pasamos al narcoterrorismo, ya en la década de los 90. Y entonces nos encontramos con que quien se opone al gobierno, las FARC, pues es un grupo que está vinculado desde sus orígenes, en su actuar, con la criminalidad organizada, ¿verdad? Y en particular con el narcotráfico, y que de alguna manera no responde a unos fundamentos ideológicos que van más allá. Esa es una versión del conflicto armado en Colombia, existente y que hay 2 o 3 profesores que defienden. La visión alternativa es que el conflicto armado en Colombia es de naturaleza sistémica. Naturaleza sistémica quiere decir que es una reacción al modelo de capitalismo que existe en el país, a la forma en la que el modelo económico, apoyado en el modelo de participación política y de articulación social, se ha desarrollado en Colombia no desde ahora, desde los años 20. Es decir, estos historiadores comienzan su estudio no en 1980, sino en 1920, y a partir de ahí empiezan analizando cómo ha funcionado el modelo, cómo se trata de un modelo de acumulación por coacción, y en un modelo de acumulación por coacción hay una contrarreacción política que lleva a una contrarreacción política y una contrarreacción armada que lleva a una contrarreacción armada. Y eso es sistémico. Quienes defienden este modelo, que curiosamente son casi la mitad de los académicos que participan en el ejercicio, pues lógicamente nos dejan la inquietud de que parece que esto difícilmente fuera a cambiar. Porque si es una cuestión sistémica, pues lógicamente tendríamos que cambiar, digamos, tendría que haber un cambio estructural o de ajuste estructural realmente en el modelo de desarrollo económico del país. Bien, 2 verdades completamente, o digamos 2 aproximaciones completamente distintas. En fechas de inicio, en causas de
la violencia en manifestaciones. Y luego hay un tema muy importante que incluso se deja ver en dos informes en particular, que es lo relativo a la injerencia de los poderes de las potencias extranjeras. En los informes de la verdad, en ocasiones, en algunos, en bastantes de ellos, pareciera como si las causas del conflicto fueran internas, como si los actores internos fueran los únicos responsables de lo que sucede. Y sin embargo, la responsabilidad de los actores internacionales, aquellos que tienen influencia sobre el país de que se trata, es muy importante, es muy notable. Bien, en este informe, o en este trabajo del año 2015, de los 12 profesores, hay 2 que trabajan fundamentalmente los actores externos y hay uno que realiza un informe exclusivamente de la injerencia de los Estados Unidos en Colombia, pues desde la época de las 14 operaciones militares en Panamá durante los últimos años del siglo XIX, ¿verdad? Antes de que Panamá se hiciera independiente, tuvimos 14 operaciones militares norteamericanas en territorio de Panamá, muchas de ellas consentidas por el gobierno colombiano. Bien, y a partir de ahí, pues realiza un análisis. Entre las cosas que se mencionan en este informe, pues aparece, por ejemplo, un memorándum confidencial que fue escrito por el comandante de North Bragg, que es la base de North Bragg en Carolina del Norte, en la que recomienda, ¿verdad?, al ejército colombiano en 1962, es decir, 2 años antes de Marquetalia y 2 años antes de la configuración histórica de las FARC, que el gobierno de Colombia cree grupos paramilitares. Bien. Entonces, digamos que la injerencia externa no es menor, de acuerdo con este autor y con otros sellos. Y eso es lo que, de alguna manera, ha permitido esta pluralidad de voces. En muchos reportes o en muchos informes de la verdad no aparece esta injerencia internacional tal y como ha aparecido acá en Colombia. Lo mismo nos encontramos también con otra cuestión que es muy importante, que es la transferencia de la propiedad. Si nosotros analizamos la historia del país y de otros países de la región y de otros países de este lado del Atlántico, no solamente en aquella región del mundo, nos vamos a encontrar con que una parte muy importante de la propiedad se transfiere a través de la violencia. En Colombia, aproximadamente desde finales de los 60 hasta ahora, el 25% de la propiedad transferida han sido transferencias a través de la violencia. Y si tenemos en cuenta la violencia política de los años 50, prácticamente el 50% de la propiedad privada es fruto de la coacción y de la violencia. Son unos porcentajes muy altos, ¿verdad?, de apropiación a través de la violencia. Pero eso ha ocurrido también en otros episodios de violencia en otros estados de la región. Ocurrió también aquí en España, en su momento. Y habría que analizar qué porcentaje de la propiedad, por ejemplo, de la tierra o de la propiedad industrial, durante la Guerra Civil o en los años posteriores a la Guerra Civil fue transferida a través de la violencia. Porque no tenemos estudios claros sobre eso. Tampoco los tenemos en Alemania. En Alemania también sucedió. O en Holanda, porque en Holanda cuando los judíos fueron reintegrados en la sociedad holandesa no se les devolvieron la propiedad, sino que lo que se les hizo fue eximirles de pagar impuestos. Por tanto, también hubo ahí una apropiación por coerción. Bien, esto no aparece siempre reflejado en las comisiones de la verdad. Entonces nos encontramos con que, ¿verdad?, hay elementos muy importantes, tanto lo que es la apropiación por coerción, como lo que es la injerencia de poderes extranjeros, como lo que es también, lógicamente, la participación, ese es el tercer punto, de autoridades nacionales, no de carácter militar, porque ellas están en primer frente de batalla, sino de carácter civil. Y esto también en Colombia ha surgido o ha salido, porque en Colombia tenemos, a raíz no solamente de este informe, sino de las actuaciones de Justicia y Paz, tenemos 9.000 solicitudes de investigación frente a autoridades nacionales de todos los niveles, ¿verdad?, y de todas digamos que las estructuras territoriales, local, regional y nacional, que están pendientes de investigación. Entonces, lógicamente, el nivel de involucración de diferentes tipos de autoridades, así como de actores privados, en particular de empresas de diferentes sectores, y no solamente empresas nacionales, sino empresas multinacionales con presencia en Colombia, es muy importante. Y esa verdad sí ha salido como consecuencia no solamente del informe de la Comisión para la Historia del Conflicto y de las Víctimas, sino de las actuaciones judiciales que se han desarrollado. Bien, entonces, hecho esta consideración, no voy a entrar mucho en detalle en cuanto a los grupos involucrados. Sabemos que hemos tenido varios grupos de guerrilla involucrados, algunos desmovilizados ya, ¿verdad?,
como el M-19, o como el Frente Quintín-Lame, o como el EPL, otros que todavía siguen en su actuar, como es el ELN, y otros que están en un proceso de paz más avanzado, como son las FARC. Y hemos tenido grupos paramilitares, ¿verdad? Aproximadamente en el año 2002 el paramilitarismo operaba en 27 de los 32 departamentos de Colombia, o sea, prácticamente en todo el país. Muchos de ellos, una parte importante de ellos, se desmovilizaron a raíz de la Ley de Justicia y Paz, pero quedó un porcentaje sustancial, que algunos ponen en un 50, en un 60% de los miembros que no se desmovilizaron y que conformaron lo que se llaman hoy en día las bandas criminales, las BACRIM. Y finalmente nos encontramos el tercer actor, que es el actor estatal. El actor estatal, a través no solamente de sus fuerzas militares, sino también de la fuerza pública, de la inteligencia. De hecho, es relevante el hecho de que el DAS fuera desmantelado en el año 2005 como consecuencia de las actuaciones irregulares que se producían repetidamente en el mismo, tanto de interceptación de comunicaciones como de connivencia con operaciones paramilitares. Y nos encontramos con que una cuestión que es importante en este momento es el grado de conectividad que existía entre el actor nacional y los grupos paramilitares. Bien, estos son fundamentalmente los actores en el conflicto. Si vemos las víctimas, pues las víctimas son muy cuantiosas. Tan cuantiosas son que prácticamente entre 1 de cada 7 colombianos ha sido víctima del conflicto. 1 de cada 7. O sea, si tenemos 48 millones de habitantes, pues solamente víctimas de desplazamiento tenemos entre 6 y 7 millones, algunos hablan de 5, bien. Tenemos 220.000 personas asesinadas, 39.000 desaparecidos, todo esto son datos de el informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica y también de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No sabemos cuántas víctimas de violencia sexual, porque ha sido un delito que no ha sido reportado e investigado adecuadamente. Tenemos 3.000 ejecuciones al menos extrajudiciales, ¿verdad?, de personas que se hacían pasar por miembros de la guerrilla para de esa manera pues aparentar o aparecer ante la opinión pública como que se tenía una mayor efectividad en la lucha contra insurgente, y luego porque para poder, lógicamente, desde el punto de vista de los autores, poder ascender en la carrera militar, porque era condición para el ascenso el presentar positivos al final del periodo correspondiente. Civiles secuestrados, muchos civiles secuestrados, una práctica habitual de las FARC, reclutamiento de menores de edad, también prácticas habituales. Bien, no nos vamos a detener en esto porque son, digamos que, situaciones que se conocen. Vámonos directamente a los 3 mecanismos de transición que ha tenido Colombia hasta el momento. Tenemos por una parte la Ley de Justicia y Paz, vamos a verla rápidamente. En segundo lugar vamos a ver el marco jurídico para la paz, que es del año 2012, o sea, si la Ley de Justicia y Paz es de 2005, el marco jurídico para la paz es del 2012, y finalmente vamos a aterrizar en lo que es ya la jurisdicción especial para la paz, que es del año 2015. Entonces, si empezamos con la primera, nos encontramos con que la Ley de Justicia y Paz establece un mecanismo de transición, ¿verdad?, que está limitado a paramilitares y a miembros de la guerrilla. Esta normativa no se extiende a actores del Estado, o agentes del Estado, sino que en principio únicamente eran para los grupos armados al margen de la ley. Por tanto, es interesante analizar el por qué hoy, 10 años después, estamos hablando de otra negociación política, ¿verdad?, con grupos armados al margen de la ley, cuando ya tenemos un mecanismo, ¿verdad?, de transición que en principio cubriría los mismos. Entonces la pregunta es por qué estamos ahora negociando nuevos mecanismos de transición. Bien, la verdad que este mecanismo de transición realmente se aplicó fundamentalmente a los paramilitares, pero también es cierto que 600 miembros de las FARC se han desmovilizado con respecto o conforme al mismo. Por tanto, no solamente han sido miembros de grupos paramilitares. En segundo lugar, si analizamos la cuestión de la verdad, lo importante que tenía este mecanismo de justicia y paz es que era un mecanismo judicial. Interesante. Colombia optó por un mecanismo judicial. ¿Qué quiere decir un mecanismo judicial? Un mecanismo donde la jurisdicción penal tuvo un papel sobresaliente en todo lo que se refiere a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Bien, la verdad se desarrolló a través, lógicamente, de las sentencias que no solamente, bueno, en primer lugar, confesiones de los victimarios que se desmovilizaron, en segundo lugar, las sentencias de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Hoy en día tenemos sentencias prácticamente de cada departamento del país, en donde se explica cómo se manejaba ese departamento, qué actores participaron, quién de alguna manera cooperó con quién. A raíz de ahí aparecieron muchos procesos en relación con miembros del Congreso, miembros del Senado y gobernadores,
en Colombia, al punto de que Colombia es el país del mundo. Yo, por lo menos en los deberes que he hecho, he intentado buscar, pero no he encontrado. Es el país del mundo donde hemos tenido más congresistas, más senadores y más gobernadores condenados. No he encontrado ningún otro. En Colombia hay como unos 15 gobernadores colombianos en relación con nexos con los grupos paramilitares y tenemos prácticamente unos 60 entre congresistas y senadores también condenados por la parapolítica. Y lo interesante es que las condenas en Colombia no se produjeron frente a miembros de la oposición, que las condenas en Colombia se produjeron frente a miembros del Congreso que apoyaban, ¿verdad?, al partido político, al presidente en ese momento de turno en Colombia. Por tanto, no es frente a miembros de la oposición, sino que es frente a apoyos presidenciales. Es una cosa muy extraña porque el derecho internacional penal en muchas ocasiones se aplica al otro, ya sea al otro vencido o ya sea en proceso de vencimiento. Aquí no. Aquí, curiosamente, se aplicó a quienes eran apoyos del gobierno de turno. Bien, en cuanto la verdad, finalmente, también es importante decir, no fue una verdad solamente extrajudicial, hubo una combinación de verdad extrajudicial y verdad judicial, porque además de los procesos tuvimos también la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que emitió sus informes. Lo que pasa es que sus informes eran muy focalizados en aquel momento. Entonces, bueno, pues de alguna forma este paradigma viene ya ponernos sobre la mesa de que verdad judicial y verdad extrajudicial no son necesariamente contradictorias entre sí. Yo, de hecho, nunca he encontrado gran contradicción entre ellas, porque podemos tener una verdad histórica sobre la historia del conflicto, luego podemos tener un análisis contextual y después podemos tener un análisis de responsabilidades individuales dentro de ese contexto. Por tanto, a pesar de que muchos autores hablan de la incompatibilidad o de la preferencia de una sobre la otra, tampoco acaba de comprenderse bien, puesto que ambas son perfectamente compatibles. Bien, en cuanto a justicia, nos encontramos con que el proceso de justicia y paz pues, ofrecía una pena alternativa siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos de desmovilización, entrega de armas, entrega de bienes para reparación, entrega de los menores que habían sido reclutados ilícitamente, y siempre y cuando los grupos no hubieran sido creados específicamente para el narcotráfico, pues había unas penas alternativas de 5 a 8 años. Y como digo, en virtud de aplicación del mismo, pues tenemos en este momento 35 juicios con sentencias de primera instancia emitidas. Es cierto que varios de los principales comandantes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. Otros, los que no se desmovilizaron, los mataron. Los hermanos Castaño no se desmovilizaron y fueron asesinados. Entonces, quiere decir que, bueno, pues a pesar de esta, no tanto en el caso de los asesinados, pero en el caso de los extraditados, lo interesante es que ellos han seguido hablando y han aportado datos importantes para la verdad desde los Estados Unidos. De hecho, muchos de sus subordinados comenzaron a realizar declaraciones con mayor contenido, incluso a raíz de esa extradición. Por lo tanto, aunque muchos autores y algunas organizaciones han apelado, han dicho que bueno, esa extradición pareciera que pudiese poner en riesgo el proceso y que pudiese afectar la complementariedad con la Corte Penal, la realidad en el fondo es que una vez que se produce la extradición resulta que encontramos unas declaraciones con mayor contenido, en muchos casos. Un fenómeno interesante a analizar. La Corte Suprema de Justicia, como hemos dicho, también actuó a raíz de las versiones libres que se dieron en Justicia y Paz. Ya hemos visto que hemos tenido alrededor de 60 miembros del Congreso y del Senado condenados, 15 gobernadores. La jurisdicción ordinaria también ha actuado. Tenemos cientos de casos frente a concejales, frente a alcaldes, frente a funcionarios del Estado, de los diferentes ministerios, frente a miembros de las asambleas departamentales, pero también frente a miembros de la fuerza pública, frente a miembros de los organismos de inteligencia y también frente a miles, hay que decirlo así, son miles de miembros del ejército colombiano. Lo interesante en este caso es que la jurisdicción militar, ¿verdad?, durante estos años, pues igual que años anteriores, tampoco ha tenido una particular relevancia, es decir, no aparece como un mecanismo particularmente efectivo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque acaban de extender la competencia de la jurisdicción militar y acaban de extender para que conozca de los crímenes internacionales cometidos por miembros del ejército colombiano durante un conflicto armado. Es decir, cuando los crímenes se cometen fuera del conflicto armado, entonces la competencia es de los tribunales civiles, pero cuando se cometen dentro de un conflicto armado, entonces la competencia es de los tribunales militares. Bueno, esto significaría que pues algunas prácticas que hemos visto, como por ejemplo los falsos positivos, tenemos que ver si van a seguir siendo competencia de los tribunales civiles o van a pasar a ser competencia de los tribunales militares. Lo que llama la atención es que durante el debate no apareciera por ningún lado el debate sobre la eficacia.
sea, nadie analizó la eficacia de estos tribunales, porque en el fondo de lo que se trata es de investigar, enjuiciar y realizar responsabilidades. Y siendo una jurisdicción particularmente ineficaz, se ha extendido la competencia de una manera, en este sentido, un tanto incomprensible. Bien, en materia de reparaciones, nos vamos a encontrar con que el sistema de reparaciones que se creó fue un sistema de reparaciones de carácter judicial. Es interesante el miedo que se tiene a las reparaciones de carácter judicial. Y se les tiene miedo por una razón, porque no estamos satisfaciendo derechos, estamos recortándolos. Los jueces lo único que hacen es aplicar la ley. Y sobre la base del daño causado, aplican los criterios que existen, ya sea del Consejo de Estado, ya sea de la Comisión Interamericana, y establecen la sentencia correspondiente. Y eso nos da mucho miedo, porque no estamos dispuestos a pagar ese precio. No se está dispuesto a pagar ese precio. Por tanto, tenemos que establecer unos sistemas alternativos de reparaciones administrativas que sean mucho menos costosos y presentarlos ante la sociedad como si fueran mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas, cuando en el fondo son mecanismos en los que se recorta de manera muy notable estos derechos. ¿Verdad? El hecho de que tengamos un máximo de 8.000 euros por familia, cuando han perdido todo, pues lógicamente no significa que estas familias van a poder continuar en vida digna. Bueno, si son familias que vienen de la miseria, pues con 8.000 euros las devolvemos a la miseria y entonces sí, las dejamos como estaban, ¿no? Pero si no estaban en miseria, pues con 8.000 euros difícilmente van a poder salir adelante. Bien, este fue un poco el modelo que tenemos en Justicia y Paz. Es muy interesante en materia de reparación tener en cuenta una cosa, que creo que la debemos considerar. Colombia es el país del mundo que ha hecho un esfuerzo más grande en reparaciones, que yo conozca. Porque tenemos el Tribunal de Estados Unidos-Irán, donde efectivamente hay un monto mayor de reparaciones, establecido de mutuo acuerdo entre ambas potencias, entre Irán y Estados Unidos. Tenemos también la Comisión de Reparaciones de Naciones Unidas para el caso de la invasión de Irak a Kuwait, y en ese caso lo que hizo el Consejo de Seguridad fue congelar los fondos, una tercera parte de los ingresos petrolíferos de Irak, y con esa tercera parte de los ingresos petrolíferos de Irak, pues financió las reparaciones. Pero si dejamos a un lado esos dos modelos, después Colombia, el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano no lo han hecho otros estados. Está aportando 400 millones de dólares al año. Perú, por ejemplo, aportó 20 millones. En todo el programa de reparaciones de Perú son 20 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, aquí en España, por ejemplo, los únicos reparaciones que se dieron fueron los sindicatos, que yo conozca. Individuos no recibieron reparaciones en este país. Entonces, Colombia está haciendo un esfuerzo muy notable, y a pesar de que son 400 millones de dólares anuales, sin embargo, apenas si llega para pagar las reparaciones administrativas de esos 8.000 dólares de los que hemos hablado, lo que quiere decir que las víctimas, a pesar de este esfuerzo, no tienen una vida digna, no continúan una vida digna, ¿verdad? Y eso es palpable cuando uno pues visita los alrededores de los centros urbanos en el país. Bien, pasemos al segundo modelo. El segundo modelo es el modelo extrajudicial. Este es el llamado marco jurídico para la paz. Es muy interesante porque este marco jurídico para la paz no fue negociado con nadie. Es decir, esto salió motu propio del gobierno colombiano, por tanto las FARC no estuvieron involucradas. De hecho, las FARC siempre han rechazado este modelo, porque ellas no estuvieron involucradas. Es un modelo que está pensado además no solamente para los grupos paramilitares y para los miembros de las guerrillas, sino que está pensado en particular, yo entiendo, para los agentes del Estado, que son los que quedaban por fuera del primer modelo de transición. Y es un modelo, por tanto, propio motu para los agentes del Estado y que se caracteriza por la extrajudicialidad. Aquí no vamos a tener prácticamente ninguna intervención del Poder Judicial, y mucho menos de la jurisdicción penal, sino que todo va a ir a través de comisiones administrativas que se van a ir estableciendo a través de este mecanismo. Este es un mecanismo hipotético, entiendo yo, porque con la aprobación del nuevo acuerdo y de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no se va a aplicar, porque se aplicará el nuevo acuerdo. Por lo tanto, se introdujo en la Constitución colombiana, artículos 66 bis y 67 bis, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de estar introducido y de estar vigente, pues en principio parece que va a ser otro el modelo, al menos que se va a seguir en el caso de la desmovilización de las FARC, y yo entiendo de todos los agentes del Estado a los cuales se les aplicará el nuevo modelo que se apruebe con las FARC. Bien, lo importante de este modelo es que aquí la verdad era completamente extrajudicial. Es como si aquí se dijera, no, la verdad judicial no sirve. Vengo dentro de esa retórica que ha existido en Colombia durante muchos años. Es como vamos a apartar los tribunales de justicia lo más que podamos
de los procesos de transición. Y por tanto la verdad va a ser una verdad completamente extrajudicial, a través de un centro de memoria histórica, ¿verdad?, a través de esta comisión para la historia del conflicto y de las víctimas, y vamos a los jueces a que no entren a conocer de estos temas porque tienen poco que aportar, aparentemente, de acuerdo a los redactores de este modelo. Ya hemos visto que no es necesariamente así. Las reparaciones también van a ser extrajudiciales. Como nos asustan las reparaciones judiciales, pues aquí ya ni siquiera establecemos un modelo alternativo. Ves que en el modelo anterior era alternativo, podía haber una reparación judicial y luego se creó un modelo extrajudicial donde si tú querías tener tu reparación inmediatamente ibas al modelo extrajudicial y te daban 8.000 euros. Y si tú, sin embargo, pensabas que o querías mantenerte en el modelo judicial y querer obtener una reparación superior, pues tenías que esperar 4, 5, 6, 8 años hasta que hubiese una sentencia para poder tener esa reparación. Y había un problema añadido, y es que nunca se dotó de suficientes recursos por parte del Estado para poder ejecutar esas reparaciones. Entonces, al no haber los suficientes recursos para ejecutar esas reparaciones, nos encontramos que el modelo judicial colapsó. ¿Colapsó por qué? Porque no hubo forma de poder ejecutar las reparaciones allí establecidas, debido a la falta de recursos. Y tiene mucho que ver con el Estado, las opciones del Estado, porque aquí el Estado establece recursos para un modelo extrajudicial, pero no establece recursos para un modelo judicial que estaba vigente simultáneamente o al mismo tiempo. Por tanto, ya no es una opción, sino que si vas a uno de los modelos sí tienes recursos, y si vas al otro pues te vas a encontrar posiblemente sin recursos. Bien, en este segundo modelo de justicia, o sea, de proceso de transición, nos encontramos con que las reparaciones, como digo, son extrajudiciales. Aquí no hay posibilidad de elegir. Aquí vas a un modelo de reparación extrajudicial con un máximo de 7.500 euros por familia. Y se establece precisamente que, digamos que no, la jurisdicción colombiana no conocerá de este tipo de acciones de carácter civil. Bien, después nos vamos a encontrar con la parte de justicia. En la parte de justicia, digamos que es una cosa interesante porque lo que hace es prohibírsele a la Fiscalía General, se le da la facultad al Congreso de la República para que a través de leyes que iban a articular o iban a reglamentar este marco jurídico para la paz, se pudiese prohibir a la Fiscalía General de la Nación ejercitar no solamente la investigación, sino también la acción penal. Por tanto, la única excepción, los únicos casos en los cuales no cabía esa prohibición, iba a ser cuando estuviésemos ante los casos frente a los llamados máximos responsables, ¿verdad? Los máximos responsables, siempre que ello fuera por delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pero no cualquier delito de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, sino aquellos que sean sistemáticos, representativos y suficientemente graves, con lo cual había un filtro adicional al hecho de ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. No voy a entrar ya si el genocidio es suficientemente grave o no, porque creo que no merece la pena extenderse sobre este asunto, y cometidos por los máximos responsables. Finalmente, desde la perspectiva de las sanciones, lo interesante era que el texto original establecía que las sanciones podrían suspenderse. O sea, no solamente limitábamos la acción penal frente a máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio particularmente cualificados, sino que además las sanciones que se impusieran podían suspenderse. Y suspenderse supone también, lógicamente, pues la posibilidad de que se suspenda cualquier prohibición que venga aparejada de participación en la vida política del país. Bien, esta prohibición de suspensión, o esta posibilidad de suspensión, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional Colombiana, y por lo tanto lo que quedó fue el hecho de que las sanciones incluían penas alternativas de una duración incierta. No sabemos si son los 5 a 8 años que teníamos en Justicia y Paz, o si es un periodo más limitado, y que se pueden cumplir en regímenes especiales, de cumplimiento especial de pena. Eso puede ser, supongo, pues el cumplimiento en régimen de arresto domiciliario, detención domiciliaria, por ejemplo, ¿verdad? O otros regímenes especiales. Bien, esto es lo que permite, o el modelo que habría lo que es el marco jurídico para la paz. Claro, el marco jurídico para la paz luego ha sido completado por otra serie de medidas que en materia de garantías de no repetición pues no son, parece, las más adecuadas, como por ejemplo es la extensión de la jurisdicción o del fuero militar a los crímenes internacionales cometidos por miembros del ejército colombiano en conflictos armados. Tampoco en materia de garantías de no repetición en ningún momento nadie ha hablado de desvinculaciones administrativas, ni es decir, que aquellos que hubieran estado relacionados con la violencia, los miembros de la Fuerza de Seguridad colombianas relacionados con la violencia, no ya que fueran objeto de procesos penales, sino que ni siquiera fueran desvinculados. Por lo tanto, van a seguir
ofreciendo seguridad a sus ciudadanos. Por tanto, la seguridad, de acuerdo con este modelo, sigue estando en manos de aquellos, parcialmente, al menos en manos de aquellos que estuvieron en connivencia con la violencia y en particular con la violencia paramilitar. Bien. Sobre esta base, o sobre estos dos modelos, comienza la negociación. Y la negociación, digamos que se va a realizar sobre 5 puntos principales. Y aquí quiero detenerme un poco, no en esta diapositiva, en la siguiente. Quiero que veamos los puntos. En primer lugar, la reforma agraria. En segundo lugar, la participación política. En tercer lugar, las drogas ilegales. ¿Veis? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que están abordando medidas de carácter económico, medidas de carácter político, parcialmente, aunque sea indirectamente, medidas de carácter social, y que por tanto la transición no tiene nada que ver únicamente con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como muchos académicos están diciendo, y particularmente en el mundo anglosajón, una cosa que es muy sorprendente. Y también en Colombia, sino que la transición va mucho más allá. El proceso de transición es mucho más amplio. En cuarto lugar, hablan del reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas, que es lo que hemos venido hablando, verdad, justicia, reparación. ¿Veis? Todos estos 4 puntos parecen estar acordados. La reforma agraria en mayo del 2013, la participación política en noviembre del 2013, el tema de las drogas ilícitas en mayo del 2014, el reconocimiento de responsabilidad y reparación es la creación de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que es de septiembre de 2015, y por tanto el único punto que faltaría, el quinto, es el del desarme, la desmovilización y la reintegración, que se espera que sean parte de un acuerdo comprensivo que a más tardar llegue el 23 de marzo del 2016, con lo cual estamos ya apenas 3 meses de esa fecha. Bien, en este contexto es donde aparece este comunicado, el comunicado del 23 de septiembre del 2015 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, comunicado número 60, desde que comenzaron la negociación. Y vamos a ir viendo punto por punto, rápidamente, para poder entender un poco de qué se trata esto y los interrogantes que abre, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, lo primero que ratifica este comunicado son 10 puntos, por tanto voy a ir rápidamente. En primer lugar, ratifica los acuerdos que ya se tienen. Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, participación política, apertura democrática para construir la paz y solución al problema de las drogas ilícitas. Bien, el primer aspecto plantea lo siguiente, y es que hemos visto que si analizamos las causas objetivas del conflicto, nos vamos a encontrar con que el modelo económico es un problema. El modelo de desarrollo económico ha generado apropiación por coacción y ha generado grandes inequidades en el país. Entonces, para poder salir de esa situación de violencia estructural es necesario atajarlo. Los actores lo atajan únicamente en un aspecto. Un solo aspecto es el que se toca. Es decir, aquí se toca el aspecto de la reforma agraria. Aquí no se toca, por ejemplo, el aspecto de las energías, ni tampoco el aspecto de la minería, ni tampoco el aspecto de un modelo jurídico que proteja los intereses de los pequeños y medianos campesinos, pequeños y medianos comerciantes y pequeños y medianos industriales, que es el gran problema que tiene Colombia. Que Colombia tiene un modelo jurídico que lo que hace es favorecer la gran inversión internacional en connivencia con el gran capital nacional. Y parece que esa es la perspectiva que se va a seguir teniendo. Bien, claro, cuando hablamos de la reforma agraria, aquí lo importante no es simplemente la devolución de la tierra. Tenemos una ley de tierras de hace 4 años, pero solo 50.000 hectáreas se han podido devolver. Es verdad que había otras 50.000 que se ha devuelto a una comunidad indígena, pero aparte de esas 50.000, solo 50.000 hectáreas se han devuelto en 4 años, lo que es muy poquito. Pero no es poquito porque no se dan las condiciones de seguridad, pero el problema es que no se dan las condiciones de explotación económica. Se ha desaparecido completamente el modelo cooperativista. Tú cuando tienes una finca, los productos tienes que llevarlos a algún lado. Tienes que tener transporte, tienes que tener seguridad para el transporte, tienes que buscar mercados. Y tienes que tener, lógicamente, si eres un pequeño agricultor, un modelo cooperativo que te permita buscar mercados conjuntamente con otras personas que se encuentran en tu misma situación, porque si no es absolutamente imposible competir con los modelos de desarrollo agroindustrial. ¿Verdad? Bien, mientras no se den esas condiciones o ese marco jurídico que tiene que ser adicional a la reforma agraria, lo que nos vamos a encontrar van a ser devoluciones de tierra que en los pocos años pues se van a mostrar absolutamente insostenibles y van a generar la venta de esas porciones de tierra,
la venta de esas porciones de tierra y volver a una situación parecida a la que teníamos antes de que se produzca la reforma. Por tanto, esa es la primera cuestión que es importante abordar, todas las condiciones en torno a esa devolución de la tierra. Pero en segundo lugar, nos tenemos que tener en cuenta que Colombia tiene un problema muy importante de desempleo. Claro, según las estadísticas oficiales es un 10%, pero la realidad es que tiene cerca del 60% de empleo informal. Por tanto, si el 10% es desempleo y el 60% es empleo informal, sin prestaciones sociales, sin pensión, eso quiere decir que al colombiano que nace hoy, la esperanza de vida, es decir, el proyecto de vida que tiene, es el de morirse en la calle vendiendo fruta, que es lo que yo veo todos los días cuando camino por diferentes ciudades del país. Porque no hay una cobertura social, no hay un sistema de pensiones, no hay prestaciones sociales, los contratos son contratos no formalizados y no se contabilizan estos contratos no formalizados a efectos de hablar del índice de desempleo. Entonces, si estamos hablando de cerca de un 70% entre empleo informal y desempleo, los datos que presentamos es de únicamente un 10% de desempleo. Bien, ¿cómo vamos a acabar con ese empleo informal? Porque eso es una cuestión importante. Y la forma de acabar con ese empleo informal son las medidas que no se encuentran o que no podemos encontrar en este momento, porque lógicamente hace falta proteger la pequeña y mediana industria, hace falta proteger al pequeño y mediano comerciante y al pequeño y mediano agricultor para que sea un modelo que permita generar más empleo de alguna manera. Lo que estamos haciendo es, o lo que se ha hecho es abrir completamente los mercados y entonces, lógicamente, pues nos encontramos con grandes proyectos, ya sea energéticos, ya sea agrícolas, que generan empleo, destruyen a sí mismo el empleo por esa competencia que no se puede tener en términos equitativos con las empresas nacionales y en el fondo no soluciona el problema. Y no se están tomando medidas para solucionar el problema. Entonces yo me pregunto, ¿hacia dónde van a caminar de esta manera? Porque si no solucionamos el problema del empleo informal y el desempleo, quien se ha dedicado a la violencia se va a seguir dedicando a la violencia. Pongámonos en el contexto de Colombia, donde tenemos que las Fuerzas Armadas aproximadamente, que es el principal empleador del país, da empleo a 450.000 personas. O sea, 1 de cada 10 puestos de trabajo en Colombia con prestaciones lo dan las Fuerzas Armadas, o la fuerza, o la policía. 1 de cada 10. Pero claro, a esto hay que añadir el empleo, y digo empleo entre comillas, que dan las BACRIM, es decir, los grupos, las bandas criminales, y el empleo entre comillas que dan las FARC, y el empleo entre comillas que da el ELN, y el empleo que obtienen los 70.000 personas que trabajan para compañías privadas de seguridad, que hoy les llamamos trabajadores de compañías privadas de seguridad, pero en algún momento les han llamado mercenarios, ¿verdad? Bien. Entonces, si sumas todos ellos, te vas a dar cuenta que el principal business del país, el principal actividad económica del país es la violencia y la seguridad. Entonces, ¿cómo cambiamos este modelo? Porque esto es lo que va a rebajar los niveles de violencia. Bien, en segundo lugar nos encontramos con el tema de la participación política. Y aquí hay una cuestión importante. Nadie se opone a la participación, o sea, vamos a ver, las partes negociantes no se oponen a la participación política de las FARC. De hecho, en la última cláusula del acuerdo vamos a ver que el gobierno está dispuesto a promover esa participación política en los términos que se acuerden. Y aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Una cosa es la participación política de las FARC a través de un movimiento político como es la Marcha Patriótica, y otra cosa es que quienes tengan que participar sean los mismos dirigentes que son responsables de delitos de lesa humanidad. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nosotros sabemos perfectamente que el Partido salvando las distancias, el Partido Socialista en España tuvo el Congreso en el sur de Francia, en las Suresnes, y cambió completamente todo su liderazgo justo el año anterior a que se produjera la muerte de Franco y el inicio del proceso de transición. Hubo un cambio completo de liderazgo. Bueno, ¿y cómo es posible que entonces estemos aquí confundiendo lo que es participación política de un movimiento con que esa participación la tengan que realizar sus mismos dirigentes, que han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad? Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Asimismo, el tema de la participación política no se limita a que las FARC puedan intervenir en el proceso político. El problema es mucho más de fondo, y el problema es mucho más amplio que Colombia. Y es que, señores, la representación política se ha convertido en una mercancía que se compra. Se compra con 9.000 millones de pesos para ciertas posiciones, con 20.000 para otras posiciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ayuntamientos depende qué tipo de ayuntamiento se trata. Cuando hablamos de concejalías son los 600 millones, es decir, se compra. Y para comprarla hay que juntar el capital. Y para tener ese capital o lo pone uno y espera un retorno de ese capital, o lo ponen otros que esperan obtener un retorno importante de ese capital una vez que se obtiene la representación política. Por tanto, si de lo que se trata aquí es de obtener un retorno de la inversión que se hace, ¿dónde está el interés público? Ha desaparecido por completo.
En este modelo desaparece. Entonces, para que ese interés público vuelva de nuevo al centro, ¿verdad?, o juegue un papel importante, es necesario modificar la ley electoral. No puede convertirse la representación política en una mercancía que se compra y de la que se espera un retorno. Al menos de una manera tan evidente. Bien, finalmente tenemos la cuestión de la solución al problema de las drogas ilícitas. En cuanto a la cuestión de las drogas ilícitas, bueno, afortunadamente ya nos hemos encontrado, el gobierno de Colombia ha dado pasos importantes. El gobierno de Colombia lo que ha hecho es, en primer lugar, parar las fumigaciones, que lleva haciendo desde el año 1984, a pesar de que tenemos el famoso informe del Comité de Expertos de Herbicidas, que nos viene a decir que ese compuesto que se echa en las fumigaciones, ¿verdad?, produce cáncer. Eso lo tenemos en el 84, pero ha tenido que ser la Organización Mundial de la Salud en que en un informe de febrero del año 2015 nos diga lo mismo, para que realmente nos planteemos el parar esas fumigaciones con el glifosato. Bien, la política de fumigaciones ha sido terrible en Colombia en cuanto a los daños que ha generado. Ha generado daños de contaminación en las aguas, y al contaminar las aguas contaminas las tierras, y al contaminar las tierras contaminas lógicamente o afectas la agricultura, y al afectar la agricultura afectas a comunidades que son desplazadas. Algunos han calculado que incluso ha habido hasta 15.000 desplazamientos por año fruto de las fumigaciones. Y si eso multiplicamos por 30, pues nos dan casi medio millón de personas. Entonces, digamos que el gobierno de Colombia ha parado esta situación y, junto con UNASUR en su conjunto, han desarrollado una agenda que han presentaron conjuntamente el mes pasado, ¿verdad?, ante el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que es suficiente con esta política antidrogas. Suficiente con esta política antidrogas. No podemos seguir así porque nos está afectando muy seriamente. Y además ha sido un completo fracaso. Se han gastado miles de millones de dólares en estos planes antidroga y la eficacia ha sido prácticamente ninguna. Midámoslos a través de los criterios que queramos mirarlo. Por lo tanto, es necesario cambiar. Es necesario cambiar esta política. Bien, esto no lo hace Colombia, lo hace toda la UNASUR. Y vamos a ver si a raíz de que el continente al menos se encuentra unido en este sentido, nos encontramos con que es posible modificar, digamos, la agenda política de los principales o de algunos de los principales actores de la sociedad internacional, que son los que más fuertemente han presionado para que se implemente esta política antidrogas y lo siguen haciendo. Bien, estos son los tres acuerdos que ellos se plantean. Lógicamente también hay otros problemas y es importante la cuestión de la estructura social. En un país como el que tenemos, Colombia, nos encontramos con que ante esta situación de inequidad existen pues movimientos articulados de demandas sociales. El problema es cómo se responde a esas demandas sociales. Y ahí es cuando vamos a las causas objetivas de carácter social. A las demandas sociales hay que responderlas escuchándolas y viendo qué es lo que se puede aportar y qué es aquello que igual pues tiene que esperar un poco más. Pero cuando nos encontramos con que se responde reprimiéndolas a nivel local, a nivel regional e incluso a veces a nivel nacional, pues tenemos un problema serio. Es que los líderes sociales que han muerto en los últimos 5 años son más de 320 líderes sociales. ¿Verdad? Entonces, Colombia tiene desgraciadamente el índice más alto de sindicalistas muertos en el mundo. En los últimos 30 años han muerto 3.000 sindicalistas. Pero claro, es que Colombia se encuentra en la última posición, en la posición número 5 de condiciones laborales según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces eso es una cuestión que es necesario abordar. También pasa lo mismo con el número de periodistas muertos. Todos tenemos nuestra atención de alguna manera enfocada, por lo menos en los últimos meses o en los últimos años, en Venezuela, ¿verdad? Y en Venezuela hay un problema importante de limitación a la libertad de prensa. Y se están encarcelando arbitrariamente periodistas. Pero señores, es que en Colombia se están matando. Y en México también se matan. Y sin embargo parece que la atención la tenemos en este aspecto en relación con Venezuela, que es importante, pero también hay que abordar el problema de Colombia. Y también hay que abordar el problema de México. Y como digo, muchos de estos casos ni siquiera es en el nivel nacional, es en el nivel regional y en el nivel local en el que se producen estas situaciones. Bien, cuestiones importantes que si queremos realmente avanzar hacia la paz y que si queremos realmente pues disminuir los niveles de violencia, va a ser necesario abordar. Por tanto, ya sabemos que con verdad, justicia, reparación y garantías de repetición no basta, no es suficiente. Es un elemento que es importante tener en consideración, pero no es ni va a ser suficiente. Bien, pasemos ahora ya
a lo que es, digamos, la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Lo primero interesante es que las partes, fíjase, a lo que reafirman su compromiso. De nuevo estamos buscando una fórmula de justicia y fijaros que la primera finalidad es la de satisfacer los derechos de las víctimas. De manera que contribuye, y luego hay una segunda finalidad añadida, que es la contribución a una paz estable y duradera. Pareciera que realmente la finalidad es la segunda, la contribución a una paz estable o duradera. En cuanto a la satisfacción de los derechos de las víctimas, pues no me voy a repetir, porque lo que en el fondo estamos haciendo es poner como principal objetivo aquello que en el fondo estamos reduciendo, que estamos limitando, que estamos afectando, en aras de obtener una paz duradera. Y en el movimiento de los procesos de transición y de lo que se ha llamado en ocasiones justicia transicional, continuamente aparece este discurso, pero este es un discurso que es un discurso, ¿verdad? En el fondo es un sofisma, porque lo que en el fondo porque lo que tenemos que reconocer es que el objetivo de fondo será la construcción de una paz duradera y el medio es la limitación de los derechos de las víctimas y la reducción de los deberes de los estados. Bien, sobre esta base vamos a tratar de crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por tanto, vemos que es un mecanismo de transición comprensivo, no limitado únicamente a la fórmula de justicia, aunque es aquella que en este acuerdo en concreto tiene una mayor relevancia. Bien, en cuanto a la creación, en cuanto a la verdad, se ha acordado crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad. No voy a entrar aquí, pero es complicado entender cuál va a ser realmente el mandato y la función que va a cumplir, porque mirad, tenemos ya el informe de la Comisión de Memoria Histórica del 2000, bueno, aparte de los informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de la Ley de Justicia y Paz, entre el 2005 y el 2012, luego tenemos el informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica. Ahora tenemos el informe de la Comisión para la Historia del Conflicto y de las Víctimas, ¿verdad? Con los 12 académicos más las 2 ponencias. Bueno, ahora tenemos una nueva comisión de verdad, convivencia y no repetición. Y asimismo vamos a crear una jurisdicción especial para la paz que también nos va a aportar una verdad extrajudicial. Perdón, una verdad judicial. Entonces, teniendo ya todos estos mecanismos extrajudiciales a los que me he referido, más luego la verdad judicial de justicia y paz, más luego la verdad judicial de parapolítica, de la jurisdicción ordinaria y de la nueva jurisdicción especial para la paz, pues no acaba de verse bien cómo va a encajar todo esto ahí. En segundo lugar, se dice que se han encajado acuerdos importantes en materia de reparación. De hecho, hoy salían las noticias de que se había, digamos que concretado esos acuerdos. Bueno, no conocemos a fondo el contenido, por tanto, pues no nos vamos a pronunciar hasta que no conozcamos a fondo cuál es el contenido de esos acuerdos en materia de reparación, que de nuevo se han exaltado como si fueran acuerdos en los que se van a satisfacer los derechos de las víctimas, cuando lo que estamos en el fondo es limitándolos. En tercer lugar, y así en el componente justicia, se crea una jurisdicción especial para la paz. Ahora ya estamos en una jurisdicción. Yo entiendo que esta es una jurisdicción extraordinaria, o sea que junto a la jurisdicción ordinaria habrá una jurisdicción extraordinaria que se incluirá en la Constitución de Colombia. A priori. Bien, esta jurisdicción cuenta con salas y con un tribunal. Y ahora hay que entender qué son esas salas y qué es ese tribunal. Porque igual no es lo mismo, igual no realiza las mismas funciones. Y lo primero que nos encontramos es que estará formado por magistrados colombianos y contará con la participación minoritaria de extranjeros que cumplan con los más altos requisitos. Bueno, la pregunta es, ¿esa participación minoritaria de extranjeros qué significa? Porque claro, podemos tener un sistema como por ejemplo el de las Cortes de Camboya. Sí, hay una participación minoritaria de extranjeros, pero tienen derecho de veto. Los extranjeros pueden vetar las decisiones, siempre y cuando, ¿verdad?, ellos se opongan, si hay una sala de 5, los 2 magistrados extranjeros se opongan a la mayoría nacional que quiere actuar en una dirección distinta. No sé si se va a establecer o no se va a establecer ese derecho de veto, pero desde luego la participación extranjera, sin que de ninguna forma pueda balancear o pueda equilibrar o pueda tener un impacto real en las decisiones de fondo, pues habría que preguntarse cuál es la razón de ser. Además no tenemos claro si van a ser magistrados que compongan el tribunal como tal o si lo que van a ser son observadores que sigan el proceso, ¿verdad? Pareciera que pudieran ser magistrados, pero tal y como está escrito, habla de participación, quizás sean observadores. Bueno, si añadimos observadores internacionales, la pregunta es qué función tienen estos observadores. Ya tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya tenemos la Corte Penal Internacional que está directamente observando el proceso. ¿Para qué necesitamos más observadores? ¿Qué función van a jugar? Tenemos el sistema de Naciones Unidas, está en Bogotá la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, tenemos el PNUD,
Entonces, la pregunta sería, efectivamente, si tenemos todos esos, ¿verdad?, mecanismos del sistema internacional, como del sistema regional de protección de derechos humanos, observando lo que ocurre, ¿qué significa tener más observadores intermediados entre la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz y estas otras instituciones que están realizando el seguimiento del proceso colombiano? Como no está claro, pues simplemente dejamos los interrogantes ahí y esperemos que cuando el acuerdo pues firmado sea conocido, pues podamos un poco analizarlo con mayor detalle o lo aborde en mayor detalle. En cualquier caso es importante que la participación extranjera, si es en los tribunales o si es en las salas, si son de carácter judicial, tiene que tener un peso más allá de lo que es simplemente la mera presencia. Y si lo que estamos hablando aquí es de observadores, la pregunta es ¿por qué y para qué? Bien, a continuación nos encontramos con que la función de las salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad. Esto es importante. Acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando así la no repetición. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque llevamos desde el 2012 escuchando, ¿verdad?, que la actuación judicial no es importante para la verdad. Por eso tenemos un mecanismo en el marco jurídico para la paz extrajudicial, que la actuación judicial no es importante para la reparación, por eso tenemos un sistema de reparaciones extrajudicial, ¿verdad? Y que la lucha contra la impunidad tiene que ser muy limitada como mucho a los máximos responsables y además con una ejecución de penas, pues, digamos que muy reduccionista, cuando no suspensión. Bueno, este modelo parece que se rompe. De repente aparece en el acuerdo que lo que pensábamos que no era relevante para la verdad, resulta que sí es relevante, que la verdad judicial cuenta. Lo que pensábamos que no era relevante para la reparación, resulta que sí es relevante, la reparación judicial cuenta. Lo que pensábamos que la lucha contra la impunidad no era relevante, resulta que sí es relevante, la lucha contra la impunidad cuenta. Y lo mismo para las garantías de no repetición, y esto es muy positivo. Es decir, estos fines de la jurisdicción son muy positivos, porque por lo menos lo que hacen es retomar el espíritu de la Ley de Justicia y Paz y nos dejan a un lado, o por lo menos parecen dejar a un lado, todas aquellas posiciones que han visto a la jurisdicción como tal y a la justicia penal en particular como algo irrelevante en este proceso prácticamente. Bien, el siguiente punto es el punto 4, es el componente de justicia. Prevé que a la terminación de las hostilidades va a haber una amnistía, esto es importante, y es una amnistía la más amplia posible por delitos políticos y conexos. Esta ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso, no van a ser objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves, y luego ya aparece la cita de un grupo de ellos: toma de rehenes, privación grave de libertad, tortura, etc., desplazamiento forzado, desaparición, etc. Muy bien. Estos últimos, aquellos que no pueden ser objeto de amnistía, serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial. Primer elemento importante, la amnistía. Y aquí nos volvemos al artículo 6.5 del protocolo adicional segundo. Y este artículo hay que entenderlo bien, porque yo creo que se ha desinformado de manera muy importante, ¿verdad?, en varias partes de América Latina, pero en particular en Colombia. El artículo 6.5, ¿por qué se incluye? El artículo 6.5 dice que al término de las hostilidades, las partes, en este caso se están hablando fundamentalmente de las partes contratantes del protocolo, que son los estados, o sea, una de las partes en el conflicto, se comprometen a dar la amnistía más amplia posible, ¿verdad? Es un compromiso que en la medida de lo posible darán la amnistía a quienes han participado en el conflicto. Entonces la pregunta es, si el artículo 6.5 nos dice que los estados se comprometen a dar la amnistía, se comprometen o tratarán de dar la amnistía más amplia posible a quienes han participado en el conflicto, ¿esto cubre las infracciones graves del derecho internacional humanitario y otros crímenes internacionales o no? Porque ese es el debate, ¿verdad? Entonces la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Estatuto de Roma, entiendo yo, están redactados en la línea de que no puede cubrir los crímenes internacionales. Los crímenes internacionales no pueden cubrirse por una amnistía. Pero la Corte Constitucional de Colombia lo entendió de manera diversa. La Corte Constitucional de Colombia ha dicho que sí podrían, en principio, ¿verdad?, llegar a incluir una amnistía. Y
esta interpretación de la Corte Constitucional de Colombia diciendo que la amnistía podría cubrir los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio, se hace sobre la base del caso del Mozote en la Corte Interamericana, pero no sobre la base de la opinión mayoritaria, sino la base de un voto particular. Es interesante porque de un voto particular que rompe una línea jurisprudencial de 15 años, se ha pretendido hacer la jurisprudencia predominante en la Corte Interamericana. Y de hecho nos encontramos que los mecanismos en los informes, en muchos de los informes, no solamente en la Corte Constitucional, en donde se analiza el mecanismo de transición en Colombia, lo único que se cita es el voto particular del magistrado, en aquel momento presidente, Diego García Sayán, en el caso del Mozote. Y no se habla de nada más. Cuando esta es, digamos que una anomalía, una normalidad, en el marco de 15 años de jurisprudencia contraria. ¿Y por qué? Porque el fin que tiene el artículo 6.5 es el incentivo a los grupos armados que se enfrentan al Estado de que cumplan el DIH. Vamos a ver, el DIH no es, como yo les digo en clase, el derecho no siempre es justo. Y el ejemplo del DIH aplicable a los conflictos armados internos es el ejemplo clarísimo. Los Estados son los que acordaron el derecho internacional humanitario aplicado en los conflictos armados no internacionales. Y por tanto los Estados no iban a legitimar al enemigo, es decir, a los grupos armados organizados, a que pudieran ejercer gratuitamente la violencia contra sus agentes. Y por tanto esa legitimación no aparece en ningún momento en el protocolo adicional segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las FARC o cuando el ELN o cuando cualquier otra guerrilla realiza acciones militares que son conformes al derecho internacional humanitario, no incurre en responsabilidad ante la sociedad internacional por crímenes de guerra. No comete crímenes de guerra porque no ha cometido infracciones graves del derecho internacional humanitario. Pero eso no quiere decir que esas operaciones sean legítimas. Eso no quiere decir que el DIH legitime esas operaciones, sino que deja a los Estados la capacidad, ¿verdad?, de poderlas declarar criminales. Es decir, de poderlas declarar ilícitas y a quienes las llevan a cabo de que surja la responsabilidad penal frente al propio Estado, no ya frente a la comunidad internacional. Con lo cual te encuentras con que las FARC llevan a cabo operaciones que son completamente conformes al derecho internacional humanitario, ¿verdad?, como puede ser, por ejemplo, la muerte de un soldado colombiano en combate, y sin embargo, a pesar de eso, son responsables de un delito de asesinato, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno colombiano. O simplemente retienen a un miembro del ejército colombiano que se encuentra realizando actividades, ¿verdad?, supongamos actividades de exploración, en zona de combate, se le captura y se le retiene. Pues es perfectamente legítimo frente al derecho internacional humanitario y sin embargo, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, pues constituye un delito de secuestro. ¿Por qué? Porque el uso de la violencia, aunque sea conforme al DIH, no está legitimado. No está legitimado por el derecho internacional humanitario y los Estados lo que hacen es deslegitimarlo criminalizándolo. Entonces la pregunta que tienen todos los comandantes de las FARC o del ELN es, bueno, ¿y yo para qué voy a gastar recursos propios? ¿Yo para qué voy a poner en riesgo mis hombres para cumplir con unas reglas de derecho internacional humanitario y realizar, por tanto, las operaciones con ciertas garantías? Si en el fondo, aun cuando hago eso, acabo siendo penalmente responsable frente al Estado, porque cualquier acto que suponga la muerte de un soldado colombiano es un asesinato. Cualquier acto que suponga la retención de un soldado colombiano es un delito de secuestro. Entonces, ¿qué incentivo tengo? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no he negociado ese tratado. Y me están imponiendo una serie de reglas que me son ajenas, en principio, y para cumplirlas tengo que utilizar recursos y tengo que poner en riesgo a mis hombres. Y si encima de hacer eso lo hago adecuadamente, todavía el Estado me considera responsable por asesinato o por secuestro. Bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Y entonces aquí viene el artículo 6.5, que tiene una finalidad muy importante. El artículo 6.5 lo que viene a decirte, bueno, sí hay un incentivo, porque si usted, comandante de las FARC, ordena a sus hombres que sigan las reglas del DIH, el día de mañana, cuando acabe el conflicto, el Estado se compromete en la medida de lo posible a otorgar la amnistía más amplia posible frente a la responsabilidad por delitos ordinarios. O sea, que sí, usted es responsable de asesinato según la legislación colombiana, pero usted no va a tener que responder, porque se le va a eximir de esa responsabilidad. Sí, usted es responsable de un delito de secuestro, pero usted no va a tener que responder, porque se le va a eximir de esa responsabilidad por secuestro. Ahora bien, en el momento en que usted actúe sin cumplir con las reglas del derecho internacional humanitario, ¿verdad?, en ese momento
lo que hace es cometer un crimen de guerra y su responsabilidad ya no es frente al Estado, ya es frente a la sociedad internacional en su conjunto, y frente a eso no cabe amnistía. Por tanto, si actúa conforme al DIH, vamos a amnistiar, los Estados en gran medida se comprometen a amnistiarle de esos delitos ordinarios en los que incurre. Pero si usted actúa en contra del DIH, incurre en crímenes de guerra y por lo tanto su responsabilidad no será amnistiable. Esa es la función que cumple esa disposición. De hecho, cuando estábamos en Berlín ahora con la Asociación de Derecho Internacional, en la reunión del grupo de conducción de hostilidades al que pertenezco, yo planteé el tema allí en la reunión y realmente no hubo apenas discusión, o sea, fue medio minuto, porque todo el mundo lo veía así. Decía, bueno, es que si usted extiende la amnistía a los crímenes de guerra, se acabó el incentivo. Ya no hay incentivo ninguno para que cumplan con el DIH los grupos armados que se oponen al Estado. El único incentivo es ser lo suficientemente fuerte para en la mesa de negociación tener la capacidad de poder obtener una amnistía no solamente por los delitos ordinarios, sino también por los delitos internacionales. Con lo cual, si extendemos de esa manera la figura del 6.5, de un plumazo nos hemos quitado de encima el incentivo, ¿verdad?, que es la función principal de esa disposición en este protocolo adicional segundo. Bueno, estos argumentos no fueron, no sé si presentados, pero desde luego no fueron considerados por la Corte Constitucional colombiana, no son considerados por el voto particular del magistrado García Sayán en el caso del Mozote, y lo que hacen es desvirtuar el sistema del protocolo y privar de un incentivo muy importante para que las FARC y otros grupos cumplan con el mismo. Bien, por lo tanto, aquí de lo que se está hablando es de delitos ordinarios. En principio, delitos políticos, será el delito de rebelión, y conexos. Y aquí surge la cuestión importante. Oye, ¿el narcotráfico va a ser considerado conexo o no? Bueno, la pregunta que tengo yo va de vuelta. Es decir, bueno, ¿hay algún grupo armado organizado en Colombia que no se haya financiado con el narcotráfico? ¿Hay algún grupo paramilitar que no echara mano al narcotráfico? ¿Hubo algún tipo de guerrilla que no se haya financiado ilícitamente a través del narcotráfico? E incluso nos encontramos con que agentes del Estado también han participado en actividades de narcotráfico, porque si resulta que los diferentes grupos involucrados en el conflicto se han beneficiado, se han financiado a través del narcotráfico, pues lógicamente el narcotráfico tiene que ser conexo, porque si no pierde todo el sentido esta disposición. Entonces se les va a amnistiar por el delito de rebelión, pero ineludiblemente se les va a investigar y enjuiciar por el delito de narcotráfico, porque ha sido un elemento fundamental de la financiación, no de las FARC únicamente, sino prácticamente de todos los grupos armados que han operado en Colombia desde los años 80. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Hemos visto que dejamos fuera ciertos delitos, por lo tanto veis que esta disposición, o sea, esta cláusula número 4 es interesante porque sí respeta el sentido original que tiene ese artículo 6.5. Deja por fuera el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La única pega que se le puede poner son dos. Primera, porque habla de crímenes de guerra graves. Los crímenes de guerra son infracciones graves del DIH. Por tanto, aquí pareciera que estuviera hablando de que se dejan por fuera las infracciones graves del DIH al cuadrado. O sea, 2 veces graves. Ya estamos metiendo categorías y complicando las cosas sobre la base de criterios absolutamente ambiguos. ¿Qué es grave y qué no es grave? Bien, y en segundo lugar dice que no serán amnistiables aquellos delitos que constituyan genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. Pero aquí tenemos un problema muy serio, y es que en Colombia no se ha incluido la categoría de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, si aplicamos estrictamente esta disposición, pareciera que estuviéramos hablando, ¿verdad?, de que se dejan por fuera el genocidio, que sí está incluido en la legislación colombiana, y los crímenes de guerra serios. Pero la lesa humanidad, en cuanto con ese elemento contextual de ataque sistemático generalizado contra la población civil, no está en el código. Y por tanto pareciera que pudiese quedar por fuera. Esto tiene que ser clarificado porque aquí, desde luego, no aparece precisado. Bien, pasemos a la quinta disposición. La quinta disposición es en materia de competencia. Esta es interesante porque fijaros que nos encontrábamos inicialmente en los primeros mecanismos de procesos de transición, nos encontrábamos frente a mecanismos aplicables solamente a los grupos armados al margen de la ley, justicia y paz. Después, mecanismos que se aplican a todos y que están en principio pensados para agentes del Estado, marco jurídico para la paz. Esto va más allá.
Esto afecta o se puede aplicar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno. Y cuando hablamos de manera directa o indirecta, estamos hablando a los financiadores, a los reclutadores, a todos aquellos que han dado apoyo a las diferentes partes en el conflicto armado interno, ¿verdad?, que han cometido crímenes internacionales. Entonces parece que en principio la competencia es mucho más amplia, porque ya no solamente hablamos de grupos paramilitares o de guerrilla, o hablamos de los agentes del Estado, estamos hablando de cualquier, bueno, de cualquier no, pero estamos hablando de aquellos empresarios que han apoyado a un grupo u otro, o periodistas que han apoyado a un grupo u otro, ¿verdad?, o políticos que han apoyado a un grupo u otro, o miembros de la sociedad civil, en fin, es mucho más amplia la competencia. Y lógicamente la competencia no se limita a los delitos más graves ni a los máximos responsables, incluye a todos. En principio, incluye a todos. La única salvedad es la que, en particular, se tendrá, digamos, que particular atención al tratamiento de los casos más graves y representativos. Pero este en particular es muy diferente que la prohibición taxativa que establecía el marco jurídico para la paz. Es un poco como el artículo 8 del Estatuto de Roma, que dice que tiene competencia sobre los crímenes de guerra, en particular cuando sean fruto de la política o la práctica de un Estado o de un grupo armado organizado. Pues este en particular, como la Corte Penal ya ha dicho en su jurisprudencia, no exime de que otros casos, que no sean los más graves y más representativos, vengan a esta Jurisdicción Especial para la Paz. Bien, el punto número 6, este es muy relevante. Vamos a detenernos un momento sobre él, porque aquí el texto no es claro tampoco, y por tanto se presentan bastantes interrogantes. Hay dos tipos de procedimiento. Uno, para quienes reconocen la verdad y responsabilidad. Y otros, para quienes no lo hacen, o para quienes lo reconocen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia fundada en las conductas reconocidas, después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía, las acciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales que existan y la información que procedan de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Mientras que los segundos van a enfrentarse a un juicio contradictorio ante el tribunal. ¿Por qué esto es ambiguo? Porque aquí no se sabe si en esa primera categoría, es decir, aquellos que van a las salas, aquellos que reconocen la verdad y que reconocen su responsabilidad fundamentalmente, se van a encontrar que ese reconocimiento es ante la Fiscalía General de la Nación o es ante un organismo administrativo. En segundo lugar, ¿quién va a realizar esas pesquisas adicionales? ¿La Fiscalía General de la Nación, que va a realizar diligencias de investigación adicionales? ¿O va a ser una especie de comisión administrativa que va a mandar un requerimiento a la Fiscalía, otro requerimiento al Consejo Superior de la Magistratura o a quien sea que cumpla esta función, otro requerimiento a otros ministerios, a hacer una audiencia pública o a realizar una convocatoria para que víctimas o organizaciones puedan venir a testificar y sobre esa base decidir? ¿O va a ser, lo cual es un procedimiento extrajudicial, mucho más parecido a esa Comisión para la Verdad y la Reconciliación que se estableció en Sudáfrica? Estamos hablando de eso. ¿O nos encontramos con que esto se va a realizar ante la Fiscalía General de la Nación, que va a realizar diligencias de investigación adicionales, que además va a pedir las sentencias que haya firmes al respecto, que va a pedir información a otros ministerios y que va a recibir, lógicamente, el testimonio de víctimas y organizaciones en el marco de esas diligencias adicionales? No se puede decir de aquí, no se puede deducir. Sí, Francisco. Claro, es que esa es la pregunta. Y para mí tampoco está claro. Y aquí está el meollo del asunto. Porque la mayoría de los desmovilizados, no de las FARC, sino la mayoría de los agentes del Estado involucrados, la mayoría de esas personas que indirectamente han apoyado, posiblemente vengan por este procedimiento. Entonces, ¿este procedimiento qué es? ¿Una especie de comisión de la verdad o es un órgano de la jurisdicción ordinaria? Pero no está claro porque no atribuye la competencia a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, digamos que está todavía abierta la posibilidad de que no sea realmente. Y digo que está abierta porque es que las FARC están hablando de esto. Es decir, después de la emisión del comunicado de prensa, aquí lo que se está hablando es que estas salas no sean salas judiciales.
considera que realmente no tiene, que se comprueba, y luego la otra es la contradictoria, si usted no acepta su culpabilidad, no está conforme con la pena que le pide, entonces hay todo un procedimiento para determinar si eso no es culpable y qué pena le corresponde. Hay un cierto paralelismo con un esquema que es conocido, ¿no? De la sentencia de conformidad y de la sentencia en contradictorio, ¿no? Eso es como yo lo entendí cuando lo leí. Pero después, cuando lo he vuelto a releer y cuando he empezado a escuchar las declaraciones que se están dando en torno a este comunicado de prensa, a mí me da la impresión de que esto no está tan claro. Y ahí está un meollo del asunto, porque yo lo leo exactamente como tú. Es decir, esta declaración se tiene que realizar ante el órgano, ante la entidad acusadora, ante la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que realizar las diligencias que tenga que realizar, tomar los testimonios que tenga que tomarlos, llevarlos a la sala correspondiente y una sentencia, un procedimiento de conformidad. Bien, yo creo que eso se aproximaría mucho más a las exigencias, además, de lo que el Estatuto de Roma está exigiéndole a Colombia y de lo que es el test de complementariedad. Pues claro, si lo que estamos haciendo es sacar esto y llevarlo a una especie de comisión de la verdad de carácter administrativo, donde no aparezca por ninguna parte la jurisdicción colombiana, yo realmente creo que esto no va a cumplir con el test de complementariedad ante la Corte Penal. Y posiblemente también lo creas tú, ¿verdad? Claro. Así que entonces tenemos que ver cómo este acuerdo, digamos, se desarrolla cuando tengamos los 75 puntos. Lo que sí está claro es que el segundo aspecto es un juicio contradictorio. Y por tanto, en el caso del juicio contradictorio, ahí no hay duda de que se trata de una actividad de naturaleza jurisdiccional. Este punto 6 está muy relacionado con el 7, que es el más polémico de todo el comunicado, en el sentido de que es el que habla de las penas, que toda aquí la disputa o el debate se ha realizado en relación con las penas. Entonces, en relación con las penas, lo importante acá que tenemos es, en primer lugar, la finalidad. Yo primero apuntaría lo que es la finalidad. La finalidad, en el sentido de, en el sistema nacional, las finalidades de las penas, más o menos ya están elaboradas desde hace tiempo. Tenemos la finalidad retributiva, la prevención general, especial, resocialización. Oye, aquí no aparece nada de eso por ningún lado. Y yo quiero llamar sobre esto la atención. A mí me sorprendió mucho cuando yo dije, la principal finalidad de la pena es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Es la misma retórica. Que la satisfacción de los derechos de la víctima pueda ser una función adicional. Algunos autores lo han planteado, pero adicional. Pero aquí parece que es la función principal y, en segundo lugar, la consolidación de la paz. No aparece por ningún lado la función de la pena en los sistemas nacionales. Hay una completa ruptura entre el sistema internacional, o sea, entre este modelo, ¿verdad?, y lo que es el modelo del derecho penal nacional. Y la pregunta es si efectivamente eso tiene razón de ser. Es decir, que si no estamos generando una misma ruptura en lo que es el Estado de Derecho cuando rompemos de semejante manera el modelo internacional del modelo nacional, en lugar de estar conectados. Yo hubiera entendido que cuando hablan de las finalidades de la pena, pues hablarían de, pues lógicamente, hablarían de, por lo menos, de prevención especial, de prevención general, de resocialización, quizás hasta de retribución, y luego pudieran añadir elementos adicionales. Pero no, aquí parece como que solamente hubiera dos elementos principales: la satisfacción de los derechos de las víctimas, que además sabemos que no es una finalidad que va a cumplir, porque las penas son alternativas, como vamos a ver, y por tanto, de nuevo, es una rebaja. Y por otra parte, el que sí que es un elemento importante de todo el acuerdo, que es la consolidación de la paz. Bien, segundo aspecto que es muy importante. Bien, se habla también de la función restaurativa, de la función reparadora, del daño causado. De nuevo se habla de la función reparadora a través de una sentencia, que es una sentencia alternativa, rebajada, cuando además el daño causado, lógicamente, también se va a reparar a través de modelos de reducción de contenido de derechos. Entonces, de nuevo estamos con esa retórica de poner esto en primera línea cuando lo que hacemos son rebajas. Pero lo importante es ver los tipos de pena. Aquí hay hasta 4 tipos de pena, que esto es curioso. En primer lugar, dice, para todos aquellos que reconozcan responsabilidad por los delitos de competencia del sistema, la sanción, dice, tendrá un componente de restricción de libertades y derechos, que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas, y aquí está la clave, mediante la realización de trabajos, obras y actividades, y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. O sea, yo lo que estoy entendiendo aquí es que la pena principal para quien va a través del procedimiento de reconocimiento de responsabilidad no es una pena privativa de libertad,
sino que es una ni siquiera restrictiva de libertad, es una restricción de derechos fundamentales que conlleva una especie de trabajo comunitario. Más o menos es lo que yo veo que aparece aquí. Ahora, que hablemos de trabajo comunitario cuando lo que tenemos delante de la mesa son delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra serios, porque no cualquiera, sino los serios, pues tiene un riesgo. Y el riesgo de nuevo es romper el Estado de Derecho. Es decir, estamos teniendo un modelo penal que aplicamos en el nivel interno y cuando llegamos en el nivel internacional nos encontramos con que para casos como el Iguano, con 5.500 asesinatos, pues una pena de trabajos comunitarios a lo largo del tiempo, durante unos años, es suficiente. El Iguano es un conocido paramilitar del bloque Catatumbo, por poner un ejemplo. Eso, ¿cómo encaja con el sistema nacional? Si a mí por el robo de un celular me condenan a una pena privativa de libertad de 3, 4, 5 años, ¿y cómo se lo explico yo a la comunidad? ¿Cómo le explico yo esta divergencia? Ese es el peligro que yo realmente veo. Además, dudo mucho que esto sea compatible con el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma habla claramente de pena privativa de libertad. Bueno, ahora, lo interesante acá es que dice, las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves. Fijaros que ya hablamos de reconocimiento de delitos, pero luego hay algunos de esos delitos que van a ser muy graves. Claro, yo no sé qué genocidio no es muy grave, ni qué crimen de lesa humanidad no es muy grave. De los crímenes graves de guerra, pues puede algunos que sean graves y otros muy graves. O sea, no sé cómo... Pero en fin, a mí me parece que la gran mayoría tienen que entrar aquí, en esta categoría, como delitos muy graves. Lo que se habla es de una pena de restricción. Restricción de libertad. De entre 5 y 8 años. Y restricción de libertad no es privación. Y la pregunta es qué entendemos aquí por restricción, porque estos son los delitos más graves de todos los que se reconocen en este grupo. Entonces, aquí hay dos opciones. O uno, estamos hablando de un régimen, ¿verdad? Digamos que de restricción, casi entendido como confinamiento, por ejemplo, en una granja. Es decir, no en un centro penitenciario, esto en una granja, pero en unas condiciones semipenitenciarias. Que esa es una modalidad. Pero otra cosa muy diferente es, lo que estamos hablando aquí, es de agrupamiento, ¿verdad?, de los miembros de las FARC o de los agentes del Estado de que se trate, en principio de los miembros de las FARC, en ciertos territorios del Estado, puede ser en una municipalidad o en un departamento en concreto, lo que por una parte les garantiza las condiciones de seguridad, porque al estar todos unidos es más difícil que les ataquen, y al mismo tiempo la pena consistiría en no salir de ese departamento, o en no salir de ese municipio. Si el primer modelo, el modelo de un régimen semipenitenciario, no en una cárcel, sino en una granja, pero con unas condiciones, ¿verdad?, que podemos hablar de régimen semipenitenciario, puede tener alguna justificación por razón de seguridad y pudiera eventualmente ser considerado, digamos, que es suficiente, en cuanto que ahí sí que hay una privación de libertad, porque estás en un centro y en ese establecimiento no puedes salir. Pero claro, si aquí de lo que estamos hablando es de que se les va a agrupar en ciertas regiones del país, pues yo también tengo muchas dudas de que esto sea compatible con lo que establece el Estatuto de Roma. Bien, las personas que hacen el reconocimiento de responsabilidad tardío, es decir, aquellas que en principio se niegan a decir nada y en un momento dado, no se dice cuándo, si es antes de que se produzca la imputación, si es cuando ya está delante del juicio oral, es decir, no se establece cuándo, reconozcan su responsabilidad, a estas sí que se les da una pena de privación de libertad de 5 a 8 años a cumplir en condiciones ordinarias, por tanto a cumplir en un centro penitenciario. Es decir, el tratamiento es el equivalente a lo que se hace en Justicia y Paz, pero en este caso aplicarlo únicamente a quienes de alguna manera reconocen su responsabilidad tarde en el procedimiento, no se dice hasta qué tarde. Y por último, para aquellos que se niegan a reconocer su responsabilidad y van a un contradictorio, otra cosa que llama la atención es que la pena privativa de prisión sea hasta 20 años. O sea, yo lo que entiendo aquí es que tú te niegas a cooperar, te niegas a reconocer tu responsabilidad, tienes un contradictorio, eres condenado y a pesar de que no has cooperado en ningún momento te han cortado la pena a la mitad. No sé, es lo que pareciere. Yo no sé, yo tampoco, yo también tengo dificultades para encontrar una justificación de cómo a quien no coopera en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, y se somete a un contradictorio, en el momento en que se le impone la pena, se le rebaja la mitad, automáticamente.
Pero bueno, habrá que esperar, como digo, a tener el texto definitivo para poder, pues un poco poderlo analizar con mayor cuidado. Finalmente, las disposiciones finales, ¿verdad? Esta disposición, de hecho, es muy interesante. Pues claro, aquí depende cómo los miembros de esas salas y los miembros de ese tribunal vayan a aplicarla. Porque claro, dice, para acceder a cualquier tratamiento de los que hemos hablado, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Entonces, esta disposición deja abierto, les da mucha cancha, en mi opinión, les da, digamos, una capacidad de acción importante a los miembros de las salas y del tribunal para en cualquier momento poder excluir a cualquier persona del proceso. Porque está exigiendo plena verdad. Está exigiendo reparación a las víctimas y el tipo de reparación a las víctimas no lo está vinculando con las modalidades de reparación limitadas que hemos visto antes. Y está garantizando la no repetición. Por lo tanto, esta es una disposición, en principio, que dejaría una competencia importante para que los miembros del tribunal pudieran excluir a quienes se presentasen ante esta Jurisdicción Especial para la Paz y no cumpliesen con estos requisitos. Si estrictamente es aplicado, pues lógicamente puede limitar algunos de los problemas que hemos visto. Bien, en el caso de las FARC, lógicamente la aplicación de esto está sujeta a que se produzca la dejación de armas en los 60 días siguientes, por lo menos a que comience la dejación de armas en los 60 días siguientes después del acuerdo final, y aquí pues tendremos que ver cómo se produce, si lo que hacen es entregan las armas al ejército colombiano o dejan las armas en algún lugar o se las entregan a un tercero, porque tampoco eso está claro. Y por último, todos aquí están de acuerdo en que se transformen las FARC en un movimiento político o legal. Este es un objetivo compartido por todos, pues es un elemento fundamental de lo que es el proceso de transición, que en principio va a contar con el apoyo del gobierno, ahora bien, en los términos que se acuerden. Y yo ya hice antes la distinción que una cosa es que las FARC hagan política y otra cosa es que los dirigentes o los miembros de las FARC involucrados directamente en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, sean justamente aquellos que van a hacer política en nombre de las FARC. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, pues con esto yo creo que podemos dejar un poco la presentación. Si tenéis alguna pregunta, espero que hayamos podido abordar un poco los interrogantes, porque hay muchos interrogantes. Y bueno, desde el punto de vista de la Corte Penal, lógicamente, pues un proceso judicial, un mecanismo judicial, donde hay una jurisdicción, en donde un procedimiento es un procedimiento, ¿verdad?, que se basa en lo que es una confesión o un reconocimiento de responsabilidad, y el otro procedimiento es un procedimiento contencioso, pues tiene más visos de poderse estar en línea con el test de complementariedad que establece el artículo 17. Pero desde luego, si lo que estamos hablando es de un procedimiento no contencioso, pero además extrajudicial, pues eso más bien parece que estamos hablando de una comisión de la verdad y de reconciliación, y yo entiendo que eso difícilmente, por no decirlo de otra manera, pueda encajar en el test de complementariedad que exige la Corte Penal. Bueno, pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta. Aunque sea una hora tardía, me gustaría, bueno, sí, sí. Querría agradecer primero la organización de esta sesión, que ha resultado sumamente interesante, y especialmente al profesor Olasolo, la explicación tan pormenorizada, tan completa, tan crítica también, en fin, aportando elementos muy, muy importantes para hacernos una idea de este proceso tan importante que está teniendo lugar en Colombia. Y únicamente querría hacer una observación y una pregunta. La observación se refiere a la cuestión de conflicto armado interno, se entiende, o no internacional. Él se ha referido al protocolo adicional 2, que se refiere precisamente a los conflictos armados no internacionales.
Bueno, esa es una cuestión que en Colombia yo entiendo no es pacífica. Es decir, eh, hasta hace no mucho tiempo el presidente anterior, Uribe, bueno, el presidente actual fue ministro de Defensa con Uribe, precisamente. Uribe se caracterizó, y creo que sigue caracterizándose, no estoy muy seguro, aclarárnoslo, por evitar siempre, en todo momento, el hablar de conflicto armado. Él consideraba que era una lucha entre el Estado y unos terroristas, a los que había que aplicar pura y simplemente la ley ordinaria, toda la ley ordinaria y nada más que la ley ordinaria o la ley específica contra el terrorismo. Bien, y pretendía también eso, digamos, en el plano internacional, recibir todo el apoyo, el respaldo, etcétera, para esa lucha. Bueno, el hecho de que el presidente Santos, que fue ministro de Defensa con Uribe, haya dado ese salto cualitativo, el cambio de paradigma, el considerar que sí, que ha habido un conflicto interno, un conflicto armado de carácter interno. No sabemos si empezó en 1960 o en 1980 o cuándo, pero en fin, hay un conflicto armado y por tanto las disposiciones del derecho internacional humanitario y otros convenios, etcétera, son aplicables y además, bueno, trae consigo toda una serie de consecuencias que tú has descrito muy bien. Me parece muy importante y supongo que todavía sigue siendo polémico dentro de ciertos sectores en Colombia esa caracterización y las implicaciones que de ello trae. Y de ahí viene mi pregunta, la segunda parte. Este acuerdo, si se llega, como esperamos, en marzo o cuando sea, a redondear, a culminar, es un acuerdo entre el gobierno y un movimiento armado guerrillero, las FARC, etcétera. Pero luego eso, evidentemente, por lo que hemos visto, tiene unas consecuencias muy grandes desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del sistema jurídico, desde el punto de vista incluso también económico, financiero, etcétera. ¿Qué está previsto, si es que está previsto algo, para que todo eso sea ratificado, confirmado desde las instituciones del Estado? ¿Basta con que lo apruebe el legislativo, las cámaras legislativas, o se va a someter a un referéndum nacional? No sé, no tengo ni idea de cómo va a ser eso, pero me parece importante para saber la virtualidad que todo esto pueda tener y la solidez con la que pueda echar a andar todo este sistema tan complejo que aquí se describe. Gracias.